Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana con el sociólogo David Chávez, analista político, y vamos a hablar de la coyuntura política. Lo ponemos en pantalla dividida. Esperemos que tenga una buena señal. Vamos a ver, me confirma Jorge. ¿Cómo está, David? Buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Hola Jaime, Gustavo, qué gusto. Siempre es grato estar acá en Ecuador en directo. Bueno, lo tuyo no es tanto lo económico, pero sí me gustaría que me des tu criterio sobre esta reforma tributaria y esa remisión que van a recibir los grandes empresarios de este país, que llega casi a 1.200 millones de dólares. Y por eso es que los empresarios lo ven con buenos ojos, o ven con buenos ojos la reforma tributaria. Pero por supuesto, porque se cumple su proyecto. Hay que tener en cuenta además que el presidente pertenece a los sectores empresariales más poderosos de este país. Pero mi lectura política, es decir, estaba escuchando el interesante análisis, como es habitual en él, que hacía Marco Flores, de cómo esto, yo lo resumiría de esta manera, es la continuidad de la política económica que han venido manejando los gobiernos de derechas de los últimos años. Pero en clave política mi interpretación es que de todos modos no hay que olvidar que eso es lo que ganó las elecciones, la continuidad de ese modelo. Tenemos en cuenta que desde Moreno hay estos procesos de remisión y condonación de deudas a los sectores más ricos del país, con el agravante de que en los dos últimos gobiernos esto volvió a ocurrir, o podría ocurrir con Noboa y esta reforma, pero además ya estaban directamente, tanto con Lasso como con Noboa, directamente comandados por los grupos más ricos de este país. Es su proyecto, es su modelo. Lo que buscan es favorecerse, y eso significa además una afectación a las clases trabajadoras, a los sectores populares, a los sectores medios, habitualmente. De eso ya tenemos una larguísima experiencia. Pero no olvidemos que eso es lo que eligió mayoritariamente el Ecuador. Y todos esperan hasta el último, ¿no? Esperemos que ya viene la remisión tributaria. Me imagino, están sobándose las manos algunos, ¿no? Ya viene la remisión tributaria. Tenemos una deuda, espérate. Y así terminan siendo condonados casi que todos los grandes empresarios. Y yo no sé si estará la banca, como dijo el economista Marco Flores, que podría también estar un sector de la banca allí. Sí, miren, el problema, yo haría o pondría en juego una perspectiva más general. El problema es que, la primera cosa, las crisis en el sistema capitalista son una cuestión permanente, estructural, es decir, son inclusive funcionales a la lógica de acumulación. Cada cierto tiempo hay crisis. La diferencia de la política dentro del marco de esta forma de organización de la sociedad es que cuando hay una crisis como esta es necesario hacer un ajuste. Y como decía, la diferencia de la política es hacia dónde se ajusta. ¿Se ajusta hacia arriba o se ajusta hacia abajo? Si uno quiere, quizá voy a plantear un esquema excesivamente simple, pero si uno quiere así un esquema que le permita un mapa básico, que le permita ubicar qué es la izquierda y qué es la derecha ajusta por abajo, es decir, le carga el peso de la crisis a las clases trabajadoras, a las clases medias, que son las que no han producido la crisis, y favorece y libera y le da oxígeno a los sectores dominantes, a las clases ricas. Y la izquierda intenta, porque a veces no lo logra, intenta hacer un poco al revés este ejercicio, ajustar por arriba y liberar y dar oxígeno un poco por abajo. Insisto, Noboa ahí está cumpliendo casi como de manual lo que son políticas de la derecha neoliberal frente a crisis económicas como estas. Liberar entre comillas, porque además han tenido ganancias increíbles como acabamos de verlo con Lasso en estos años. Liberarles a ellos del peso de subvencionar la crisis y poder generar la reactivación económica, el financiamiento de la caja fiscal, etcétera. Y seguramente la carga seguirá estando, porque hay que ver que en estos últimos años la carga mayor ha estado sobre todo en las clases trabajadoras y los sectores medios. En ese sentido, es obvio que esto es una cuestión que los sectores empresariales van a celebrar como una gran política económica. Cuando el ajuste va más bien hacia esos sectores y se trata de disminuir la carga en la clase trabajadora,
Usualmente eso, en cambio, sobre todo desde los voceros de la prensa de derecha, de los analistas de derecha, etcétera, eso siempre va a ser catalogado, en cambio, como populismo, demagogia, que pone en riesgo la economía, etcétera, etcétera. Vamos con otro tema. ¿Qué lectura darle al conflicto entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, que finalmente tomó la decisión el presidente de la República de mandarla a resolver el problema o participar en cómo resolver el problema entre Israel y Palestina? Bueno, en eso también hay continuidad, estimado Jaime. Es decir, me parece que ciertos gestos mínimamente democráticos, como el acuerdo legislativo, como su acercamiento a las autoridades locales, más allá de que estén distantes de su posición política, me refiero a Noboa, más allá de esos gestos que no dejan de ser gestos puntuales, aislados, etcétera, lo que vemos es la continuidad de la gestión política que hemos visto de la derecha en estos últimos años. Una ausencia de estructura organizativa capaz de asumir el Estado. No te olvides que este es un gobierno que llegó sin el gabinete plenamente constituido. Me parece que el día de ayer terminaron de arreglar el lío de quién se hacía cargo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Gobierno. Llegaron sin un equipo completo. Hubo algunos nombres que se dijeron inicialmente que después fueron descartados. Pero es la tónica de los últimos gobiernos de derecha, es decir, esta incompetencia y esta incapacidad de manejar el Estado, de tener ciertas capacidades mínimas de gestión pública por la ausencia de estructuras organizativas, de estructuras políticas, sumada a la ausencia en relación a un proyecto político medianamente claro. Es decir, si entre los dos tratáramos de definir ahora cuál es el proyecto político de Noboa, resultaría muy difícil, porque para empezar es un gobierno y un presidente silencioso, silente, que no habla, que no explica nada de lo que de lo que piensan hacer. Un gobierno de intervenciones de 2 minutos para generalidades. Y el conflicto con Abad es precisamente una muestra de esa incapacidad de gestión y del hecho obvio que se ha dicho ya mucho en muchos análisis, de que este gobierno se ganó la lotería política en las últimas elecciones. O sea, le tocó en suerte hacerse cargo del Estado, porque obviamente no estaba eso en sus planes cuando inscribieron la candidatura. Entonces es evidente que Abad es prácticamente una desconocida para Noboa. Ahora, democráticamente las cosas no se hacen así, es decir, tiene que hacerse cargo de la vicepresidenta que nos puso durante la campaña como opción para que le acompañe a gobernar. Todos los gestos que ha tenido en relación a su vicepresidenta, más allá de que las posiciones ideológico-políticas de Abad me parecen absolutamente detestables, pero todas las actitudes que ha tenido Noboa respecto de Abad son absolutamente antidemocráticas. Dan muestra de una forma autoritaria en el ejercicio de la presidencia, que para mí tiene mucho que ver con la prepotencia propia de las clases dominantes que están acostumbradas a manejar así las cosas. Creo que Noboa está haciendo Noboa, y vuelvo sobre lo que he dicho insistentemente. Esa incompetencia, esa incapacidad, este club de pasantes que nos han puesto de ministros y de gabinete de gobierno, es lo que elegimos. No olvidemos que este era el candidato que no hablaba y que se pasó en una demagogia muy extraña a lo largo de toda la campaña, y fue el candidato que recibió en su casa de playa, con sus amigos y unas cervezas, la noticia de que había sido electo presidente. Me parece que es la consecuencia, este manejo caótico, poco responsable, es la consecuencia lógica de la elección que hicimos. Buenos días, David. Gustavo Jiménez le saluda. Permítame llevarlo un poco a la reflexión de todo esto que está pasando aquí en el país como tal. Venimos desde el 2017 con un gobierno traicionero, luego venimos con un gobierno totalmente deshumanizado que viene de la banca, que todo el mundo sabe qué estilo y pensamiento tiene, y ahora tenemos un gobierno que viene exactamente de esos grupos de derecha, de poder. Decía Karl Marx que
toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. ¿A qué se debe entonces que el Ecuador todavía no asienta en ese pensamiento de buscar líderes que verdaderamente demuestren, como ya hemos visto en el caso, por ejemplo, de Rafael Correa, que ha demostrado cómo llevar un país, cómo gobernar, y de alguna manera es tangible, todo se ha podido ver. Que luego de eso los gobiernos han querido destruir, ese es otro cuento. ¿Cómo analizarlo, estimado David? Bueno, quizá el punto de partida es justo esta noción que has traído de Marx que me motiva mucho a explicar esto. Por favor. Es decir, yo decía hace un rato, las crisis económicas son una cuestión permanente en el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema contradictorio, pero no solo en el ámbito económico, también en la política. O sea, suponer que en la política puede haber en algún momento una especie de estabilidad permanente y una gestión pública técnica que organiza el bienestar colectivo, etcétera, es una utopía. Precisamente porque el Estado, digamos, el Estado tiene un componente de clase muy fuerte, para seguir con Marx, y por otro lado, el orden político es tremendamente conflictivo precisamente porque ahí es donde se explica el conflicto de clase. Lo que suele ocurrir es que en ocasiones ese conflicto de clase no aparece en la esfera pública. A veces puede estar ocultado cuando el orden político ha logrado ciertos consensos más en lo institucional, y entonces el conflicto de clase se va a los extremos, digamos, o se va a los márgenes del orden político. Y hay otras ocasiones en que aparece y se vuelve central, y aparece de forma impura, aparece de forma no muy clara a veces. Y es lo que suele ocurrir cuando aparecen o emergen los que se suelen llamar populismos de izquierda, que es precisamente a lo que podemos aludir sin asumir esta categoría del todo. La noción de populismo no me termina de convencer, pero es la etiqueta que le podemos poner al correísmo. El correísmo se volvió un parteaguas político porque al final permitió, inclusive más allá de su propio proyecto, permitió que el conflicto de clases salte a la escena pública. La importancia que tiene, la fuerza que tiene, lo han querido enterrar a lo largo de estos 6 años y el correísmo sigue ahí. No tiene que ver tanto con la manipulación, con este tipo de cosas que se suelen insinuar a veces inclusive de forma peyorativa desde las derechas. Tiene que ver con las identidades políticas de clase que el correísmo logró construir. Es decir, esta idea de es posible una sociedad democrática que cierre un poco, ni siquiera mucho, que cierre un poco estas brechas entre los sectores económicos más poderosos y las clases trabajadoras. Y en buena medida eso es lo que ha explicado el conflicto político de los últimos años, pero me parece que ahí la clave está en entender que ese conflicto, si se quiere transformar las estructuras de poder de clase de una sociedad, que, ojo, no es nunca esto, la izquierda latinoamericana en las últimas décadas no se ha planteado como una transformación revolucionaria, radical al estilo del siglo XX. La transformación que se ha planteado en estos años ha sido una transformación de lograr unos mínimos de democracia social y económica que permitan cierto bienestar de la clase trabajadora y que permitan cerrar un tanto la brecha de desigualdad. Pero hacer eso en contextos económico y socialmente parecidos al ecuatoriano implica inevitablemente conflicto político. Ahora, eso no es malo en principio. El tema es que ese conflicto pueda dirimirse en el campo democrático, y lo que ha ocurrido en el Ecuador en estos 6 últimos años es que ese conflicto político se ha dirimido a través de mecanismos no democráticos, en los sótanos de la democracia, utilizando y manipulando servicios de inteligencia, el aparato judicial, etcétera, con una persecución mediática despiadada contra el correísmo. Ese no es el modo. El modo es en el campo institucional, en la democracia, y ahí se da el conflicto y el enfrentamiento. Es inevitable eso, precisamente por lo que has señalado como marco general de análisis, Gustavo, y por esto que he intentado explicar. O sea, se ha implantado la posverdad en estos tiempos, estimado David, y también ese sentimiento que es el objetivo hoy en día de la política y que no necesariamente es una verdad científica que se puede palpar. Ahora, David,
Ese mensaje de que yo soy de pocas palabras, pero que hablo espeso, ¿no puede ser una buena estrategia como para callar precisamente los temas neurálgicos y poder introducir precisamente, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con este proyecto de tributario que está beneficiando a las grandes empresas y no al pueblo en general? Bueno, es una buena estrategia sin duda, porque quien la haya pensado la pensó bien, digamos, porque a un tipo como Noboa, con tan pocas luces en términos políticos e intelectuales inclusive, no le conviene exponerse demasiado. O sea, exponerse demasiado le puede, o sea, mira, en la campaña cierta exposición excesiva le hacía meter la pata permanentemente. No hay que olvidar, por otro lado, que el contexto de este año de transición para todos los actores políticos es un contexto de campaña electoral. Es decir, para mí la campaña electoral arrancó con la elección de Noboa. Recuerda que Noboa lo dijo inclusive en su viaje a Estados Unidos, dijo algo parecido a que, de lo poco que había dicho, a que necesitaba el apoyo del Fondo Monetario y de los multilaterales para poder sostener la economía y poder reelegirse en 2025. Es decir, el modo electoral está activado. Y me parece que mucho de lo que está haciendo Noboa está pensado en clave electoral. Él está en campaña electoral. Yo de eso tengo pocas dudas. Y sí, la estrategia ahí del silencio me parece que tiene que ver con esto de disminuir el grado de exposición que para alguien como él puede ser letal, digamos, en cierto nivel. Sin embargo, no creo que es solo eso. Me parece que también hay mucho de esto que suelen llamar algunos consultores la nueva política, esto de que no importa lo que digas, no importa lo que hagas, si representas ciertas identidades y ciertas afinidades políticas del orden más emocional, más del entretenimiento inclusive, eso es lo que al final hace ganar las elecciones. Entonces, puedes tener, digo, siempre creo que el contraste en el análisis político está en el aire con lo que ha pasado en Argentina recientemente por lo cercano de ambas elecciones. Puedes tener a un tipo delirante y desquiciado como Javier Milei diciendo cualquier estupidez en público y al aire, y sin embargo la población lo vota mayoritariamente. O puedes tener, me parece que Noboa es un poco el otro extremo, alguien que ha optado en cambio por no decir casi nada. No es que es sustancial en lo que dice tampoco. Si ha manejado esto mucho, yo hablo poco pero sustancial, lo que decías, poco pero espeso. Pero no es cierto, o sea, cuando habla poquísimo y no dice nada, o sea, son puras generalidades, un discurso que ni siquiera tiene algún nivel de retórica interesante. Son discursos fofos, vacíos, muy limitados. Inclusive en los 5 minutos que habla, uno no encuentra nada que sea relevante. Pero a lo que iba, puede ser que esta sea la estrategia contraria. No hablo mucho, no me expongo mucho, pero igual puede terminar en una condición, terminar en elecciones favorables, quiero decir, en 2025, con esa estrategia. Al final es año y medio. Permanecerse calladito, hacer uno que otro TikTok y enviar leyes que al final favorezcan a la clase social a la que él representa, casi como un paradigma de esa clase social, me parece que es muy fácil. La derecha tiene una legitimación ideológica en la sociedad ecuatoriana en este momento que es muy consistente. Claro, la derecha vemos que sigue con el relato que tenía el difunto Villavicencio. Ahora vemos que la señora Abad como que está tomando ese espacio que tenía Villavicencio, porque quiere hacerle creer a la gente que todo lo que se ve en el Ecuador, los problemas que tiene el país, es culpa del correísmo. La hemos escuchado en sus entrevistas que ha dado justamente hace un día a la CNN, donde ella culpa de que el presidente la ha alejado por el acuerdo que tiene entre el PSC, el partido, la Revolución Ciudadana y ADN. Bueno, hay una estrategia, creo que ya nos conocemos un poco ese libreto, ¿eh? Además, ya que traes a colación esta entrevista de CNN, hay unas redes ahí que siempre, de cierto sector de la derecha anticorreísta más dura, esa que tiene
esa que tiene ciertos rasgos neofascistoides muy fuertes, esa que está buscando un Milei ecuatoriano o algo parecido, o podría ser una Milei ecuatoriana, en lo que estén pensando. Esa derecha tiene estas redes, ¿no? A mí siempre un indicador de quién está operando alrededor de esto es que llevan a personajes intrascendentes, como la señora Abad, a CNN, para darle relevancia. O sea, es decir, ahí uno mira los nexos. Lo que has dicho es absolutamente cierto. Recordemos que Villavicencio era un habitué de CNN, por ejemplo. Entonces creo que por ahí se puede ir clarificando qué nexos y qué redes está haciendo Abad para poder mantenerse en la política. Sin embargo, para mí no termina de quedar claro cuál va a ser su estrategia. Creo que evidentemente es alguien que no tiene estructura, evidentemente es alguien que, más allá de ciertos vínculos con sectores neofascistas en América Latina, ella sí me parece que es una digna representante del neofascismo contemporáneo. Más allá de esas redes, me parece que en términos de estructura política no tiene mayor asidero, pero quizá está construyendo sus redes y sus apoyos políticos en este momento. Ya veremos por dónde va eso, pero me parece que las redes, pero construye. Exactamente. O sea, me parece que va por ahí, efectivamente. Como te decía, cuando uno ve cómo opera esto, esa presencia en CNN a mí me llamó mucho la atención porque, digamos, o sea, es un conflicto absolutamente doméstico que muy difícilmente le podría interesar a alguien, pero esas tendencias creo que además ahí se conectan sus propios principios y su defensa de una política neofascista con las prácticas neofascistas que han venido de sectores como Construye, creo que ahí se conectan muy bien, pero me parece que ahí hay unas tensiones internas con Daniel Noboa, pero no creo que sean tampoco tensiones demasiado grandes. Me parece que al final se terminarán resolviendo, sobre todo por una razón. Noboa ha tomado cierta distancia al anticorreísmo más duro, pero no deja de hacer guiños al anticorreísmo. Me parece que al final en el gobierno saben que no pueden romper con el anticorreísmo y que un componente central de su elección y de su posible reelección y de la identidad política que han construido está en torno a algo que viene siendo una demanda de la población más o menos derechizada en el Ecuador, me parece, desde hace algunos años. Un anticorreísmo renovado, pero anticorreísmo. Porque no es el anticorreísmo duro, el anticorreísmo cerrado a lo Construye, sino un anticorreísmo, si quieres, más fresco, menos conflictivo y menos problemático, pero que en el fondo responda a esta posibilidad de evitar el retorno del correísmo. Me parece que Noboa representa esa renovación del anticorreísmo. Hay gente que dice, no, Noboa representa el cambio de esto que va más allá del debate correísmo-anticorreísmo. Me parece que no. Y por ahí tienes, por ejemplo, la derogación de la tabla de umbrales que se hizo recién. Ese es un claro guiño a los sectores conservadores, anticorreístas, que han venido sosteniendo esto desde hace mucho tiempo atrás. David, ¿cuál es tu criterio con la eliminación de los umbrales de droga? Me gustaría que me des una lectura desde el punto de vista sociológico. No, en esencia me parece que es un enorme retroceso. En política pública, el manejo de adicciones y consumo problemático y demás, de lo que yo entiendo, por lo que los expertos dicen, tener una tabla de umbrales es lo más avanzado que puedes tener precisamente porque evita la discrecionalidad de la policía o del juez para definir quién es traficante y quién es consumidor. Por otro lado, me parece que es parte de la demagogia con la cual ha venido funcionando el gobierno de Noboa desde la campaña. O sea, posicionar eso como una de las causas centrales del grave problema que tenemos del crimen organizado y del narco en el Ecuador, me parece que es absurdo. Sin embargo, lo convirtieron en caballo de batalla durante la campaña y ahora están cumpliendo esa medida demagógica. Y mira que a la vuelta de la esquina están emproblemados en eso y ahora cómo los jueces van a decidir cuándo es un consumidor y cuándo no, más allá de que está lo que se ha señalado también en diversos análisis, de que en la situación actual de las cárceles, enviar a esas carnicerías humanas que son las cárceles en el Ecuador en este momento, a consumidores porque portan una determinada carga
de algún tipo de droga, me parece que es de una inhumanidad impresionante. David, quiero agradecerte, pero antes solamente algo muy puntual y me gustaría que me lo respondas en 10 o 20 segundos. ¿Cuánto tiempo hay que esperar del nuevo gobierno de Daniel Noboa para ver los resultados? En eso yo soy radical, nada. Noboa sabía la situación del país y tiene que empezar a mostrar resultados cuanto antes. Yo lo único que veo es un gobierno que da tumbos, que no tiene una política clara y que todavía no nos explica qué va a hacer. Por ejemplo, está el tema de seguridad, que es central. Podríamos tener en este momento ya un plan. Y no tenemos idea de qué va a ser la seguridad. Y tengo muy pocas expectativas de lo que vaya a pasar con este gobierno. Y creo que aquí no hay 100 días, no hay un mes, no hay una semana. La situación del país es crítica. Y Noboa lo sabía. Y entonces las respuestas tienen que ser inmediatas. Lamentablemente me temo que quizá nos vamos a pasar 1 año y medio en esta lógica. No vamos a llegar a tener, cuando Noboa termine, una idea clara de qué mismo es lo que quería hacer, más allá de beneficiar al grupo económico al que pertenece y a la clase social a la que pertenece. Gracias, sociólogo. A ustedes, Jaime, Gustavo, un buen día. El sociólogo David Chávez en Los Especialistas de Ecuador en Directo conversando sobre la coyuntura política, Gustavo.